Bien amigos, las pantallas OLED de LG llevan tiempo siendo un referente en el mercado con unos paneles que destacan por su calidad y que generación tras generación han ido mejorando y puliendo. En las últimas semanas hemos podido comprobarlo de primera mano con este LG OLED C1, una de las propuestas más atractivas de la marca, que está disponible en 5 tamaños que van desde las 48 pulgadas hasta los televisores de 83 pulgadas. En nuestro caso nos llega en un formato de 48 pulgadas, que es el que vamos a analizar a continuación con resolución 4K. Bien, en el tema del diseño, es de decir que es un diseño minimalista y elegante. En este modelo tenemos un televisor que podemos colgar de manera fácil en la pared y que, si bien no es tan fino como otros modelos, lo cierto es que apenas es más grueso que un cuadro estándar. También podemos usarlo con peana, la cual es bastante pesada para dar un poco de estabilidad al conjunto y evitar que se nos pueda volcar y dañar nuestro televisor. En el tema del color, este LG OLED C1 que tenemos es negro, su parte frontal todo es negro, aunque dependiendo del modelo lo tenemos también en gris. La base que da estabilidad a este televisor cuando lo colocamos sobre una superficie es de color gris. Esto son colores muy bonitos a mi modo de ver. Realizada en aluminio cepillado con las teclas de LG OLED inscritas en la misma. En la parte frontal se ve esas bonitas letras que nos dice que estamos ante un televisor premium. En la parte posterior, así como en el lateral izquierdo, encontramos los diversos puertos con los que cuenta esta televisión. De ellos destaca que contamos con nada más y nada menos que 4 puertos HDMI, todos ellos en su versión de HDMI 2.1, que alegrarán a los usuarios que también tengan pensado usarla para jugar con sus consolas o conectándolas al PC. Junto a estos encontramos una salida de audio óptica, un puerto jack 3.5 mm, 3 puertos USB-A 2.0, la toma de antena, la toma para satélite, el puerto RJ45 y una ranura Common Interface. En este modelo contamos con la versión con su propio sistema operativo WIOPS 6.0, la más reciente de la marca. LG destaca por lo intuitivo del mismo, pero además por las sugerencias que nos ofrece en base al uso que hagamos del televisor, de qué aplicaciones usemos o incluso de qué contenido veamos. WIOPS cuenta con las aplicaciones de las principales plataformas de vídeo de baja demanda, como pueden ser Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, Rakuten o HBO+. En el mando Magic Control que le acompaña tenemos acceso directo a las 4 primeras aplicaciones. Otros rangos que se mantienen es el menú de opciones de personalización, con el que podemos escoger el modo de imagen, modo de audio, salida de audio y las habituales de LG, pero que en este modelo se complementan con el modo de optimización de juegos y el del cuidado de nuestro panel OLED. Entre los modos de imagen que contamos tenemos el de HDR, vívido, eco o deportes, entre otros, pero destaca el modo Filmmaker para los más cinéfilos. Este modo puede parecer algo oscuro con respecto a otros modos, pero nos permite ver el contenido tal y como su director tenía pensado. Otro modo que tenemos es el Dolby Vision IQ, el cual ajusta el contenido en función del género y de la iluminación. A tiempo que activa el sonido envolvente Dolby Atmos. En lo que a sonido se refiere, el LG OLED C1 cuenta con sintonización acústica IA, el cual usa el micrófono del mando para aceptar los sonidos que va emitiendo el televisor y detectar cómo son recibidos en función de la distribución de nuestra habitación. Bien, y ahora llegamos al tema de su calidad de imagen. Llegamos al punto fundamental a la hora de probar un televisor, y no es otro que ver el resultado que nos ofrece cuando disfrutamos de él viendo nuestras películas o series favoritas, tanto desde de reproductores como a través de formatos convencionales o en las distintas plataformas online disponibles. Para ello hemos probado su rendimiento en Disney Plus, Amazon Prime Video, Netflix, YouTube, además de contenido desde formatos físicos. De los televisores OLED de LG destaca siempre los negros que ofrecen, y es que estos, al iluminar los píxeles de forma individual, logran unos negros impecables.
Si estás a oscuras en tu salón e inicias Netflix, por ejemplo, puedes apreciar a qué nos referimos, con las letras perfectamente definidas sobre el fondo, y es que no hay efecto blooming, ni sombras o fugas de luz, ni zonas grises. El negro es negro y punto. Sin que los puntos de luz afecten creando halos y su entorno. Es decir, vamos a tener negros profundos con una calidad de imagen excepcional. Cuando hablamos de colores, la cosa se mantiene en la misma línea de satisfacción. Y es que aquí nuevamente los paneles OLED siguen siendo una excelente opción, aunque en este modelo requiera antes algún retoque de configuración cuando nos llega desde fábrica. Es decir, vamos a tener que tocar algunos parámetros para sacarle el mayor rendimiento en el tema del color a este televisor. En cuanto al brillo, tenemos que decir que este modelo cuenta con un panel OLED de segunda generación y no con uno de los más nuevos, los LG Evo, que prometen mejorar este punto. A pesar de esto, y al no contar con datos de LG, las mediciones de medios especializados para dar una opinión, dan un brillo que ronda los 800 nits, lo que unido a la capacidad que ofrece el de negros profundos y colores vivos, permiten que la experiencia de uso sea realmente buena con este televisor. 800 nits no llega a los 1500-2000 nits que puede ofrecer otras marcas, pero en global todo lo que ofrece este televisor realmente es excepcional. Finalmente tenemos el apartado de uso gamer, y es que este LG no solo cuenta con compatibilidad G-Sync y AMD FreeSync Premium. Si miramos en las especificaciones, vemos que junto con su puerto HDMI 2.1 tenemos un buen conjunto de características para tener la mejor experiencia gamer, incluyendo una tasa de refresco de 120 Hz, frecuencia de actualización variable VRR y modo automático de baja latencia. Este televisor puede hacer que te replantees contar con un monitor para jugar y optes por un 2 en 1, un televisor monitor, ya que además contamos con un tiempo de respuesta de solo 1 milisegundo. Bien, conclusiones y opinión de este televisor. El LG OLED C1 ofrece calidad de imagen de primer nivel al alcance de muy pocos, que podemos disfrutar ahora, incluso a la hora de jugar, por un precio muy moderado y por debajo de los 1000 euros, que realmente es una oferta realmente excepcional, porque sabemos que este televisor, pues hasta hace muy poquito, podría llegar a valer hasta 1500 euros en el mercado. Si hay un pero que podemos ponerle, sin duda, en el apartado del sonido, el cual queda algunos enteros por debajo del resto de características. Pero, y hay un pero muy importante, si le colocamos una buena barra de sonido estaría todo fenomenal y no tendríamos que preocuparnos del tema del sonido, porque como veis yo tengo esa barra de sonido y se escucha extraordinariamente bien. Sin duda, una de las mejores opciones que puede encontrar en el mercado a día de hoy este televisor LG OLED C1. Yo soy Javier GL y nos vemos en los siguientes vídeos tutoriales. Chao amigos, adiós.